Hola a todos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3. Y hasta las clases anteriores estábamos viendo un tipo de cantidad, por llamarlo de alguna manera, eh, en la que a un cierto valor le asignábamos un vector. ¿Qué quiere decir eso? Que agarrábamos, por ejemplo, el típico R de t, ¿verdad? En el que a un conjunto que llamamos los valores de t, digamos, varios valores de t, le asignábamos un vector en dos o tres o múltiples dimensiones en general, ¿verdad? Es decir, a cada uno le correspondía una pareja, por ejemplo, a un t1 le correspondía una pareja x1, y1, z1, a un t2 me correspondía una pareja x2, y2, z2 y así sucesivamente hasta un cierto xn. No necesariamente esto tiene que ser un conjunto finito, pero agarran la idea. Entonces, si ustedes, y esto es lo que nosotros llamábamos una función vectorial, ¿no? Yo dado un parámetro, en este caso pues es t, nos regresa un vector, ¿no? Y vamos decíamos, íbamos de R a Rn en general, donde n típicamente es 1, 2 y 3. Entonces, ustedes en sus cursos de cálculo más básico habían trabajado en R1 y de R a R, digamos. Ahora estamos trabajando, o en lo que vimos antes, es trabajar de R a R2 o R3 típicamente, pero espero que sean conscientes que pues, es extensible en general. Veíamos cosas al respecto que fueron interesantes, aprendimos a derivar, cosas que ya sabían, más bien las recuperaron, las vieron de otra manera, calculamos cosas sobre las trayectorias, porque, claro, al conjunto de las posiciones con respecto a este parámetro t, pues lo llamamos trayectoria, que típicamente, pues para nosotros es, por ejemplo, la posición de una partícula, ¿no? Cómo se mueve en el espacio. En lo que sigue, pues vamos a hacer en realidad la operación inversa. Vamos a ir de Rn a R, porque pues ese es otro tipo de funciones. Ahora vamos a hablar de funciones escalares en las que vamos a agarrar, por ejemplo, de R3 y vamos a ir a R. Es decir, vamos a realizar la operación inversa que está, digamos, esquematizada un poco aquí. Si a nosotros, por ejemplo, nos servía antes este tipo de funciones de ir de un parámetro t a un conjunto R, en R3, perdón, un punto en el espacio, nos servía para describir, por ejemplo, la posición o la velocidad o la aceleración de alguna partícula o de algún objeto en general, pues este tipo de funciones, las funciones que agarran un vector, ¿sí? Va a agarrar una posición y nos va a regresar algún valor. Esquemáticamente lo voy a poner como t, pero usualmente pues lo vamos a llamar o phi o f, lo que sea. Entonces, exactamente, digamos, la operación inversa, sin decir eso que sea es exactamente la función inversa. No, aquí estamos hablando de otro tipo de funciones que agarran un punto en el espacio y nos regresan un valor. ¿Para qué eso es útil? Miren, por ejemplo, piensen en una lámina que está expuesta al sol. Es una lámina de aluminio que está expuesta al sol. Una parte está a la sombra y una parte está al sol. Es muy intuitivo pensar que si yo pongo el dedo en lugares donde está en sombra, pues va a estar más frío que en lugares donde le esté dando de lleno el sol. Y eso va a crear
en la lámina pues diferentes temperaturas conforme pues vas desde lo más caliente hasta lo más frío. Entonces a esto es lo que me refiero. Si tenemos, por ejemplo, digamos una lámina de este estilo, pues vamos a tener zonas más calientes aquí representadas con rojo y zonas más frías aquí representadas con verde, y una transición obviamente entre ellas. Entonces la temperatura, que es un único parámetro, o sea, es un único valor, depende de las coordenadas donde yo esté en esta lámina, digamos. Entonces a ese tipo de funciones es que nos referimos con funciones que toman un punto en el espacio, porque esto puede ser tridimensional, un R, y nos regresan un único valor. Y esas son el tipo de funciones que vamos a empezar a estudiar. Entonces aquí un esquema en 2 dimensiones de lo que estamos discutiendo. En un plano de coordenadas X y Y, pues tenemos puntos de coordenadas X y Y, obviamente. Entonces, este tipo de funciones en las que en las que cada punto de este espacio se le va a asignar un valor, fíjense que esto es, pasamos de 2 dimensiones a una dimensión, entonces transformamos cada punto del espacio a esta recta, ¿no? Entonces, estas funciones justamente le asignan a cada punto de este espacio un valor sobre esta recta. Ejemplo, como les estaba platicando, pues es el ejemplo de la temperatura, pero no es digamos, lo único que ustedes pueden pensar que le asigna, digamos, a cada punto del espacio un único valor, ¿no? Hay muchas otras cantidades físicas que hacen ese tipo de cosas. Veamos aquí un ejemplo, por ejemplo, una función f de dos variables o en el plano, digamos, x y y, dada por lo siguiente: xy menos 5 partido entre 2 la raíz de uy menos x al cuadrado. Entonces, si yo quisiera calcular cuál es el valor de esta función en el punto 1,2, pues simplemente donde yo vea la x lo reemplazo por 1, entonces empiezo 1, donde vea la y lo reemplazo por 2, menos 5 partido entre 2 la raíz de y, que en este caso es 2, menos 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué me da como resultado? Arriba me da menos 3 partido entre 2 y abajo tengo la raíz de 1. Entonces me da menos 3 medios. El asunto es que esta función a otro punto le va a asignar otro valor. Por ejemplo, el punto menos 1,2. Entonces, donde yo vea la x le voy a poner menos 1, la y sigue siendo 2, menos 5, partido entre 2 por la raíz de, en este caso, 2, igual, menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, en el caso del numerador me daría menos 7 y de nuevo el denominador me daría 2 otra vez. Entonces, como ven, a dos puntos les asigna un valor diferente. Y así podemos continuar jugando, mostrando el comportamiento de esta función para diferentes puntos. Naturalmente, no es la única, no estamos limitados a 2 dimensiones, o sea, no estamos limitados a que sea puntos X y Y, pueden ser también puntos X, Y, Z. De hecho, eso es, por ejemplo, lo típico que ustedes se van a topar en el electromagnetismo o en la física de ondas, que a un punto del espacio, y eso lo vamos a ver también más adelante en este curso, a un punto del espacio, pues le vamos a asignar una cantidad, como es, por ejemplo, que ustedes ya probablemente lo han visto, como es el potencial eléctrico. Es decir, si yo agarro un multímetro y defino una referencia y con la punta del multímetro
toco el espacio, ¿no? Cualquier punto del espacio, pues yo voy a registrar un valor, un único valor, que es el voltaje, ¿verdad? Entonces, esa es una cantidad que es muy típicamente dependiente de donde yo ponga el multímetro y es una única cantidad, mientras no cambie mi referencia, obviamente, pero esos son problemas técnicos. Pero el voltaje depende de las tres coordenadas, ¿no? De donde yo ponga el multímetro, ¿no? Y así ustedes se pueden imaginar múltiples funciones de varias variables que hacen exactamente lo que les platicaba al principio, ¿no? Vamos de, digamos, R2 o R3 a R. ¿Qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Este tipo de funciones toman un punto del espacio y le asignan un valor. ¿Ok? Ejemplos para tener en cuenta: el voltaje, la temperatura, ondas y muchas otras cantidades que ustedes se irán topando a lo largo que avancen en su carrera. Pero, de nuevo, antes estábamos a un único valor, le asignábamos un vector. Ahora vamos al contrario, de un vector asignamos un único valor. Ese es el principio. Bueno, y para continuar nuestra discusión acerca de las funciones que van de un vector a un único número, este tipo de funciones como vimos en el ejemplo, pues nos vamos a adentrar en conceptos un poco más elaborados que ustedes ya conocen, ese concepto de límite y posteriormente el concepto de continuidad. Pero antes de continuar, permítanme refrescarles la memoria al respecto de lo que ustedes en una variable entendían por límite. Entonces, básicamente lo que ustedes siempre van a encontrar como definición del límite en sus textos básicos es que el límite de una función cuando x tiende a c, esto en una dimensión, es igual a L, el valor que ustedes están viendo aquí, si y solo si para todo número real epsilon, es decir, para un epsilon dado mayor que 0, existe un número delta mayor que 0. Fíjense que epsilon está en la coordenada y y delta en la coordenada x. De tal manera que la distancia entre x y c, o sea, dentro de este intervalo yo puedo elegir una x cualquiera, el intervalo que define delta, yo puedo elegir una x y calcular ahí el valor de f, ¿no? Y siempre esa distancia entre f y l va a ser menor a epsilon para todo valor de x dentro de este intervalo. Esa es la, digamos, definición típica que tenemos de límite. De tal manera entonces que este concepto, que como herramienta matemática es muy útil para entender el comportamiento de las funciones, básicamente nos dice, miren, yo dentro de este intervalo lo puedo ir reduciendo tanto, de tal manera que siempre voy a poder encontrar que esa distancia entre lo que yo calcule de cualquier punto dentro de este intervalo a L va a ser menor a este epsilon, y eso yo lo puedo ir haciendo cada vez más chiquito. Quizás gráficamente se los voy a mostrar y queda un poco más claro. Entonces, en una dimensión, con este GIF nos va a ayudar a entender un poco. O sea, el límite existe si yo puedo ir reduciendo este intervalo tanto como quiera, y siempre voy a poder observar que el límite de cuando haga este intervalo tan pequeño como quiera es el mismo, ¿no? Es L. Básicamente, uno, pues, si ustedes piensan, por ejemplo, en esta función que está pintada aquí, el límite para este valor C,
pues es L siempre. Más no es así para otro tipo de funciones, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda la idea de límite. Entonces, más allá de la definición formal, que ustedes la encuentran en sus textos, tanto para una dimensión como para varias dimensiones, quedémonos con la idea de que yo, en la medida en que me acerco a mi punto en el que quiero calcular el límite, pues la función va tendiendo a un único valor, independientemente de por dónde yo me acerque, porque yo me puedo acercar por la izquierda, digamos, donde estoy señalando con el mouse, o me puedo acercar por la derecha en una dimensión. Ahora lo que vamos a hacer es extender la misma idea, pero en 2 dimensiones o en 3 o múltiples dimensiones. Entonces, ahora en múltiples dimensiones, digamos, para ejemplificar en 2 primero, el límite de una cierta función que depende de las coordenadas x y y, o sea, de un punto en el espacio, cuando x y y, y así lo vamos a escribir, tiende al punto A, B, por ejemplo, es L si entonces gráficamente va a ocurrir lo siguiente, que es la extensión, pero ya en 2 dimensiones de lo que discutíamos antes, de la idea de límite que ustedes ya conocían. Voy a tener un delta alrededor del punto AB, pero ahora el punto AB es en el espacio XY. Ese punto AB va a ser el centro de esta circunferencia de radio delta, y yo ese delta lo voy haciendo tan estrecho como quiera, de tal manera entonces que todo punto dentro de ese delta le va a corresponder un valor de f, ¿verdad? Todo punto dentro de esta región que estoy señalando aquí con el mouse le va a corresponder un valor de f. Y ese valor de f menos el límite, pues siempre va a ser más pequeño que un epsilon más grande que 0, por supuesto. Entonces, básicamente, de nuevo, la idea intuitiva o la idea principal de límite es que yo voy reduciendo el intervalo en el cual yo quiero calcular el límite, porque recuerden que el límite es en el punto AB, o sea, ahí es donde lo quiero calcular. Yo lo voy reduciendo, 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 y por supuesto este intervalo epsilon se va reduciendo, reduciendo, reduciendo a un único valor, o va tendiendo a un valor L, que es el valor del límite. ¿Sale? Entonces, cuando eso existe, pues el límite es L y es el valor de límite de la función. Aquí, en la gran diferencia es que yo en 2 dimensiones, en una dimensión, cuando hablaba de una función f de x, de los reales a los reales, pues en realidad alrededor de un punto solo me podía acercar por la izquierda o por la derecha. Aquí tengo mucha más libertad. Aquí me puedo acercar por este lado, por arriba, por un costado, por esta línea, por una trayectoria. Tengo múltiples libertades de acercarme a este punto, no solo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tengo tantas libertades como quieran, y si piensan en 3 dimensiones, pues ya hablamos de una esfera. Hablamos de una esfera que se va haciendo, la vamos comprimiendo, pero la podemos comprimir en múltiples direcciones, y de todos modos tenemos que llegar a un valor. Conviene entonces que aterricemos estas ideas con un ejemplo. Veamos primero un ejemplo sencillo. Vamos a calcular el límite cuando xy tiende a 2 menos 3, o sea, tendemos a este punto en el plano, de la función x a la 3 menos 4xy al cuadrado más 5y menos 7. Entonces, operamos igual como lo hacían ustedes para el cálculo de una variable.
simplemente reemplacen, operacionalmente reemplacen los valores que tenemos del límite y vemos si llegamos a algo. Entonces, esta función no parece tener comportamientos extraños, así porque principalmente no está dividida por nada, entonces es un polinomio, así que directamente no le vemos nada extraño. Pero bueno, operacionalmente entonces voy a reemplazar los valores de la x y de la y aquí en donde corresponda, ¿no? Entonces aquí voy a tener primero 2 a la 3 menos 4 por 2 por menos 3 al cuadrado más 5 por menos 3 menos 7. Y, ok, este era, esto se me fue, este de aquí, ok. Y bueno, lo que queda es meter estas cosas en la calculadora y el resultado es nada más como menos 86, o bueno, eso a mí me dio. Entonces, bueno, parecería que no hay mayor desafío. Opero igual que operaban ustedes con los límites en una dimensión, en el cálculo más fundamental que vieron, simplemente reemplazando los valores. Pero, pues, como se imaginarán, este es el caso más simple, el caso en el que la función tiene un valor bien definido cuando yo tiendo o hago que x y y sean exactamente el punto donde quiero calcular el límite. Porque esta función en dos dimensiones pues es bien comportada. Es el ejemplo que veíamos antes en una dimensión, pues yo tenía una función, pues el límite estaba como muy claramente definido, ¿no? La función no hacía cosas extrañas. Pero veamos un ejemplo en el que no, ¿no? Entonces vamos a calcular el límite cuando xy tiende a 0,0 al origen de x al cuadrado menos y al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado. Y entonces es aquí donde la idea del límite se aparta del concepto operacional de simplemente reemplazar los valores del punto en las coordenadas que corresponden. Cuando la función es bien comportada, digamos, pues operacionalmente es eso, y encontrar el límite es una trivialidad prácticamente para estas alturas en su carrera. Pero cuando nos topamos con una situación como esta, es cuando la idea operacional de reemplazar pues ya no es tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, si yo reemplazo aquí 0 y aquí 0 y aquí 0 y aquí 0, pues tengo una situación en la que prácticamente tengo una indeterminación, puesto que tengo la división de 0 entre 0. Y así ustedes se pueden imaginar que pueden toparse con funciones en puntos específicos donde no es tan claro que reemplazar simplemente los valores de x y y pues nos dé algún resultado. Entonces aquí es donde uno tiene que aplicar lo que aprendió de, ok, muy bien, alrededor de este punto voy a acercarme a la función, digamos, y ver a qué límite tiende este valor, y me voy a acercar desde diferentes trayectorias a ver si tiende al mismo valor. Y ese, o sea, ese es el principio de reducir esa esfera delta alrededor del punto tanto como quiera, y darme cuenta si ese límite existe. La parte, digamos, operacionalmente interesante es que si yo agarro dos trayectorias y el límite da dos lugares diferentes, o sea, da dos puntos diferentes, entonces con eso es suficiente para demostrar que el límite no existe. ¿Okay? No en la definición que tradicionalmente ustedes encuentran en los textos, que es la que estamos discutiendo acá. Entonces, vamos a intentar, por ejemplo,
acercarnos, o sea, si este es el origen, por supuesto, este punto, vamos a intentar acercarnos por en esta dirección. A ver si la pinto en rojo, o sea, este es XY. Entonces vamos a acercarnos en esta dirección. En esta dirección, la que les acabo de pintar, que es una flechita roja, lo que yo quiero es acercarme al punto, pero sobre el eje X, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues Y es 0, ¿no? Y es 0 y la coordenada X es X cuando X tiende a 0. Entonces vamos a estudiar ese límite, el límite cuando X tiende a 0. Es decir, me estoy acercando por este lado, estoy remarcando esa, de la función. Y entonces, ¿qué tengo? Bueno, tengo y es 0, entonces tengo nada más x al cuadrado entre x al cuadrado, que, ok, es 1, ¿verdad? El límite en esta dirección es 1. ¿Va? Ahora, intentemos otra dirección. ¿Y cuál es la siguiente más obvia? Pues intentemos la dirección en la que vamos desde arriba hacia abajo. ¿Sale? Y entonces vamos a tomar, aquí me equivoqué, el límite, en este caso cuando y tiende a 0, pero x ya es 0, ¿no? Y aquí pues lo voy a pintar nada más esquemáticamente como que vamos de arriba a abajo. Y entonces en este caso, pues x es 0 y tengo y al cuadrado entre y al cuadrado, cuyo límite es obviamente menos 1. Entonces, como ven, creo que este es un muy buen ejemplo que les representa, esto lo voy a tratar ahora sí de hacer más grande, que les representa el espíritu de esta situación. O sea, yo alrededor del punto, yo tengo esta función, quiero calcular alrededor de este punto, ese es el origen. Entonces, yo agarro una esfera y la voy haciendo cada vez más compacta. Esa es la idea. Pero, pues en particular, operacionalmente, pues escogí dos direcciones, la dirección roja y la dirección amarilla para compararlas. Entonces, como ustedes ven, no es el mismo límite, es decir, depende de qué dirección yo escoja. Y en un caso, cuando escogí la roja, la dirección roja, espero me entiendan que en esa dirección y es 0 y x lo voy reduciendo, ¿no? Lo voy haciendo cada vez más pequeño. Y me da 1. Si escojo la dirección ortogonal, que es de arriba abajo, x ahí es 0, y se va reduciendo al punto 0, que es lo que trato de esquematizarles aquí. En ese caso, el límite ya no es 1, es menos 1. Entonces, pues tenemos de hecho un problema porque, pues, bueno, no es un problema, simplemente el límite no existe. Acabamos de demostrar que el límite no es no es 1, no es menos 1, o sea, simplemente no existe un único límite. Y eso espero que ya les quede muy claro sobre todas estas alturas, que pues si el límite existe, pues es un único límite, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué no escogemos otra trayectoria, no? Ay, perdón, ahí sí. Estas porque fueron las trayectorias más sencillas, eso es cierto. Pero uno también podría escoger, por ejemplo, esta trayectoria, ¿no? En la que X y Y son iguales, ¿verdad? Entonces, en la trayectoria en la que X y Y son iguales a un cierto, aquí estoy pensando exactamente a 45 grados, entonces en esa curva X es igual a Y, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que el límite en ese caso pues es 0, ¿no? Porque X y Y siempre van a ser el mismo, entonces el numerador es 0.
Y el denominador pues es 2 veces lo que corresponda. Y en la medida en que yo me vaya acercando cada vez más, pues el límite, como ustedes pueden ver, pues va a ser 0 y pues, no corresponde a ninguno de estos dos. Entonces es una función que no va a que no satisface el criterio de que ese límite o ese valor límite es siempre el mismo. ¿Okay? Espero que ahora voy a retomar la figura que ya teníamos y volverla a poner acá. Entonces, la función adquiere unos ciertos valores para diferentes x y y. En la medida en que yo me acerco al punto donde quiero calcular el límite, entonces esos valores de la función tienen que irse acercando al límite y tienen que irse acercando cada vez de una forma más y más estrecha porque están limitados por justamente la definición que tiene que ver con este epsilon. Es decir, en la medida en que yo hago delta cada vez más pequeño, este epsilon se tiene que hacer también cada vez más pequeño, no como en este caso que vemos en el que por un lado se va a 1, por otro lado se va a menos 1 y por otro lado se va hasta 0. Entonces ahí pues el límite no existe. ¿Vale? Les dejo a ustedes para la casa que por favor vean este ejemplo. Este es un ejemplo muy ilustrativo. El ejemplo es el siguiente. Yo tengo la función f de x, y es igual a x al cuadrado y partido entre x a la 4 más y al cuadrado. Y vamos a calcular, lo que ustedes tienen que demostrar es que el límite cuando xy tiende a 0,0 es el límite de esta función, no existe. Y como ustedes van a ver, de hecho viene también ejemplos parecidos en varios textos, es un poco engañoso porque si toman varias líneas rectas, supongamos que este fuera ese punto, el origen, si ustedes toman varias líneas rectas alrededor de este punto, todas van a converger a un mismo límite. Entonces pareciera que el límite sí existe, porque da el mismo valor. De hecho, creo que el valor al que tiende es a 0. Pero si ustedes agarran cualquier línea recta, sea aproximándose por la X, por la Y, a 45 grados, la que a ustedes les parezca mejor. Pero resulta que si agarran una línea curva, o sea, si se acercan, por ejemplo, por una parábola, y igual a x cuadrado, el límite les da otra cosa. Entonces, por eso la idea del límite es tan fuerte, ¿no? Eso quiere decir que yo en una dimensión pues nada más tenía dos trayectorias. O me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha, pero ahora en dos dimensiones pues me puedo acercar a este punto con diferentes caminos, como ustedes pueden ver, ¿no? Eso es básicamente lo que estoy resaltando con este ejemplo que les dejo a ustedes. O sea, yo me puedo acercar en línea recta, que fue como lo hicimos en el ejercicio pasado, pero también me puedo acercar por una línea curva. Y el límite debería ser el mismo si el límite existe. ¿Sale? Entonces, pues les dejo eso a ustedes para la casa. También les dejo que esto es una consecuencia muy directa de algo que ustedes ya sabían. Es una propiedad de los límites, que ya se la sabían en una dimensión. Pero el límite de xy cuando tiende a, bueno, más bien el límite cuando tiendo a un punto AB de la suma de dos funciones, f de xy más g de xy, entonces pues vamos a poderlo calcular como el límite de cada una de ellas, ¿no? Esta es una propiedad que viene heredada de el cálculo un poco más fundamental que ya ustedes manejan desde hace rato, ¿no?
Entonces yo voy a poder calcular los límites sin ningún inconveniente, nada más calculando los límites de manera independiente, o si ya los conozco, pues simplemente usarlos. Entonces es una propiedad muy fácil de demostrar y pues se las dejo a ustedes para que lo examinen en casa. Entonces vamos a introducir la idea de, ya entendiendo la idea de límite, vamos a entender la idea de continuidad de una función, de nuevo recordando lo que ustedes ya sabían en una dimensión. En una dimensión decíamos que una función era continua, digamos esta función violeta que aparece aquí, si la función evaluada en ese punto coincide con el límite de la función en ese punto. Es decir, si el límite de la función, pues en este caso representada por la izquierda y por la derecha, coincide, ese valor límite, que es el punto rojo, coincide con el valor de la función evaluada en ese punto. De esa manera decimos que la función es continua. Vamos a extender esa idea también pues, en lo que estamos manejando de funciones de varias variables. Entonces, estos son como los casos patológicos que ustedes vieron en una dimensión. Tengo un tipo de función al cual he excluido un punto de esa curva por alguna razón. Aquí es el punto A. De tal manera que la función evaluada en ese punto no existe. Pero como ustedes pueden ver, el límite sí existe. O sea, si yo me acerco a esta función, el límite de la función sí existe en ese punto A. Más la función no existe evaluada en ese punto. Entonces, esta función, por definición, es discontinua, ¿verdad? Otro caso patológico que es mucho más común es el caso en el que hay una transición abrupta de, supongan una función definida a trozos, ahí tiene transiciones abruptas. Entonces, será, en este caso, pues el límite, como ustedes ven aquí ejemplificado, pues por cuando voy por la derecha, tiende a un valor, cuando voy por la izquierda tiende a otro valor, el límite no existe, más sin embargo el valor de la función sí existe, o sea, la función en este punto pues toma un valor, ¿verdad? Y en este caso pues esta función es discontinua porque el valor de la función no es el mismo que el valor del límite, pues de hecho el valor del límite no existe. Y está este tercer caso en el que el valor de la función sí existe, pero no coincide con el valor del límite. Como ustedes pueden ver aquí arbitrariamente, para ejemplificarlo, el valor de la función se ha puesto muy por fuera el valor que toma la función en ese punto se ha puesto muy por fuera del valor del límite, ¿no? de hacia dónde tiende la función cuando yo trato de establecer el límite alrededor de este punto A. El límite existe, la función tiene un valor en ese punto, pero ninguno de los dos coincide, entonces no es continua. En primer caso, la función, el valor de la función evaluada en ese punto no existe, pero el límite sí. En este caso, el valor de la función sí existe, el límite no existe. Y este tercer caso, ambos existen, tanto el límite como el valor de la función, pero no coinciden. Entonces decimos que son funciones discontinuas. Entonces vamos a extender estas ideas a múltiples variables. Entonces, claro, vamos a decir que una función es continua en un punto A, B, si el límite de la función en ese punto A, B, ¿verdad? Aquí lo estoy poniendo para dos variables, pero es extendible a 3, 4 o múltiples variables. Coincide exactamente con el valor de la función evaluada en ese punto, que es simplemente la extensión de lo que
estábamos analizando gráficamente, o yo les estaba recordando gráficamente de el inciso inmediatamente anterior. Perdón, de lo que ustedes ya sabían de cálculo más básicos. Entonces, ahora es simplemente la extensión, una función que te lleva de R2 a R, es continua en un punto si el límite en ese punto y el valor de la función en ese punto coinciden. Si no coinciden por alguna razón, sea que el límite no existe o la función evaluada en ese punto no existe, entonces la función es discontinua en ese punto, ¿sale? Bueno, entonces, habiendo establecido ya lo que es la idea de una función que nos lleva de los vectores a los reales, o sea, que agarra un punto en el espacio, un vector, y lo convierte en un número, habiendo establecido lo que es el límite de esas funciones, o sea, la idea que entendemos por límite, cuando una función es o no continua dentro de todas estas definiciones que hemos hecho y hemos visto algunos ejemplos. Para terminar, conviene que pensemos un poco en las representaciones gráficas de este tipo de funciones. En particular, me voy a ir a las funciones de dos dimensiones que dependen de las coordenadas X y Y. Entonces, si ustedes lo piensan un momento, esto agarra un vector en dos dimensiones y nos regresa un tercer valor, ¿verdad? Entonces, bien, yo podría formar una triada con estos tres números porque tengo X, y el valor de la función misma, ¿verdad? Y hacer representaciones gráficas, si quieres en tres dimensiones, de esta colección de valores, ¿verdad? Es decir, si por ejemplo ustedes pensaran en esta, que yo tengo una función de xy igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, entonces fíjense que estos x y y, que es en un plano, pues son dos valores y la función me regresa un tercer valor, ¿no? Dado por ejemplo en el punto 0, 0, pues me regresa el valor de 9, en el punto 1, 1, pues me regresa el valor de 7, ¿no? Entonces, si yo formo con esas conjuntos de valores una figura, pues obtengo una representación gráfica de esta función. Y es un poco lo que voy a discutir en esta parte final de esta clase. Los diferentes tipos de representaciones a manera de ejemplo. Nosotros en clases anteriores esto lo podíamos representar de la siguiente manera, ¿no? Z es igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esto nos forma una gráfica, ¿no? Aquí, por supuesto, estoy diciendo que f de xy es z. Y claro, pues como les digo, esto pues nos forma una gráfica que pues, ustedes probablemente ya la reconocen. La figura que forma pues es, sí, como ustedes lo pudieran haber identificado, un paraboloide que abre hacia abajo, cuya representación gráfica, cuya posible representación gráfica es de este estilo. Si yo decido representarlo en tres dimensiones, recuerden que esto es una función que nos lleva de un punto en dos dimensiones y nos regresa a otro. Yo decido representarla en tres dimensiones formando esta triada de puntos x, y el valor de la función en x y y, que lo convierto en la coordenada z. Entonces este tipo de figuras pues yo las puedo representar en tres dimensiones. Si ustedes ya han estado jugando con algunos softwares para hacer este tipo de representaciones. Entonces es muy útil porque eso por lo menos visualmente te permite saber si una función es continua o discontinua. Por ejemplo, en este caso sabemos que al menos en este intervalo
en el que está graficado, la función no tiene ninguna extrañeza, o sea, no se va a infinito, no hace algo extraño en este intervalo. Entonces, visualmente ya sabemos que cualquier límite que yo quiera calcular ahí va a ser muy fácil de calcular. Simplemente reemplazo el valor del punto en la función y así obtengo el límite y la función es continua. Y aparte, pues mucha otra información que yo quiera extraer de ahí. Entonces, como ven, esa es una forma de representarlas. Hay otra forma estándar de representar este tipo de funciones, que es el que les voy a enseñar en un momento. Otro tipo de representación es como la que ustedes están viendo aquí en este momento, en la que ahora no lo represento, es la misma función, he programado exactamente la misma función, ustedes aquí la pueden ver. Pero esto se conoce como un gráfico de densidad, un density plot. Y pues la idea es que yo represento, no recurro a las 3 dimensiones, sino a 2. Y con colores o con algo distingo la coordenada o el eje de la función, el valor de la función. Recuerden que nos da un único valor, ¿verdad? Entonces, este tipo de gráficos bidimensionales, no tridimensionales, también son muy útiles y muy típicos dentro del trabajo de investigación o científico al que ustedes se van a dedicar. Bien sea una representación en 3 dimensiones o bien sea una representación en 2 dimensiones. Como ustedes ven, las partes oscuras pues son los valores más pequeños y las partes muy claras son los valores más grandes. Y en el intermedio pues hay un color entre lo más claro y lo más oscuro, que es como amarillo rojizo. Entonces, esta también es una forma de representar exactamente esta misma función, ¿sale? Y obtener valores o una idea del comportamiento de esa función. Adicional a esto, o sea, acabo de mostrarles una función de 2 dimensiones, yo la puedo representar en un gráfico tridimensional o en un gráfico bidimensional con colores, ¿verdad? Creo que es un poco claro el espíritu, ¿no? O yo bien represento los 3 puntos en una gráfica de 3 dimensiones. Recuerden que a los 3 puntos me estoy refiriendo a estos, al x, y y al valor de la función que lo convierto en z. O x y y serían pues los típicos x y el color o de alguna manera el color se lo doy para que me represente el comportamiento de la función, ¿verdad? Entonces, estos son gráficos típicos. Me falta mencionarles un otro gráfico adicional que se conocen como curvas de nivel. Las curvas de nivel pues son un valor particular que puede tomar la función. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, en esta función que tengo aquí, que como ejemplo, y le damos un valor a f de 2, entonces, ¿qué tengo? Tengo z igual a 2 igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Qué me forma? Me forma, esta expresión me forma la siguiente figura. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 7, ¿verdad? Que es un círculo de radio raíz de 7, ¿verdad? Que es la figura que ustedes están viendo aquí representada. Si el valor de z lo cambio por 4, entonces me da, en este caso, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 5, ¿verdad? Si yo lo cambio por 4. Eso quiere decir que es de nuevo, es un círculo. Esta figura es un círculo de radio raíz de 5. Y así me puedo ir con k igual a 6, k igual a 8, etc. y k igual a 0. Entonces, como ven,
estas curvas que se llaman curvas de nivel me representan, o más bien, es una manera de representar gráficamente la función en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque la curva de nivel va a quedar de las curvas de nivel van a quedar de la siguiente manera. Entonces, esta representación me daría en dos dimensiones estas curvas de nivel, que son diferentes valores, fíjense, de 0, 2, 4, 6, 8, de los valores de la función y su representación gráfica en dos dimensiones. A ver si, aunque sea un poco reiterativo, cuando yo a esta función le exijo que tenga un valor específico, 10, 5 o 7, entonces esta figura ya no es una figura tridimensional, es una figura bidimensional, ¿verdad? Porque X depende de la Y en alguna forma que ustedes, en este ejemplo en específico, pues nos da circunferencias alrededor de el origen, ¿no? Esta es muy fácil, por eso pues la se toma como ejemplo, ¿no? Y entonces esto es lo que se conoce como curvas de nivel, y las curvas de nivel son muy importantes por diferentes razones que voy a pasar a explicar, pero una de ellas es que es la única forma que tienes de representarte una figura de 4 dimensiones en 3 dimensiones. Es decir, si yo en lugar de tener esta función que es que es una función de 2 dimensiones, tuviera una función f de x, y y z, voy a escribirla esquemáticamente tal cual, como 9x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado. Esta función, fíjense, agarra un punto en 3 dimensiones y me regresa un cuarto valor, ¿verdad? Entonces yo formo un cuarteto de la forma x, y, z y el valor de la función en ese punto. Esto es una figura en 4 dimensiones y como ustedes ya se imaginarán, no la puedo representar porque vivimos en un espacio de 4 dimensiones, de 3 dimensiones, perdón. Entonces, gráficamente, esta cosa no la puedo representar. No es así con figuras de 2 dimensiones, que yo la puedo representar en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. Aquí me veo forzado a usar alguno de los trucos de hago una representación en 3 dimensiones y la cuarta la pinto como un color, ¿verdad? Que es como el equivalente a este gráfico de densidad, pero en 3 dimensiones, ¿sí? Hago una gráfica de 3 dimensiones y el color representa la cuarta dimensión. O, que es lo más típico, hago curvas de nivel en 3 dimensiones, porque una curva de nivel fija el valor de la función y entonces ahora sí tengo una figura en 3 dimensiones. Entonces, las curvas de nivel en 3 dimensiones es quizás la forma más usual de representar una figura de 4 dimensiones o una función de 4 dimensiones. ¿Sale? Entonces ya para redondear todas estas ideas, voy a ir al caso meramente bidimensional, dejando claro que el caso bidimensional pues es simplemente la extensión de todas las mismas ideas de 2 dimensiones y así a múltiples dimensiones, pero a la hora de graficar pues me tengo que ver medianamente inteligente para, si quiero graficar por ejemplo una figura de 4 dimensiones en 3, pues usar gráficas de contorno o de colores, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la vida práctica siempre nos reducimos a hacer gráficas de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, por obvias razones, o de una dimensión, claro, pero pues no, gráficas en el que tengo 3 dimensiones y le agrego color, son muy difíciles de interpretar y es muy complicado. Entonces, en la vida práctica, uno no se va más allá de gráficas de contorno.
en las que, de curvas de nivel, en las que pues uno fija el valor de la función y estudia su comportamiento de las coordenadas alrededor de esa función. Entonces, para que quede un poco más claro, permítanme aquí, vamos a tomar que la función sea la función seno de x coseno de y. Entonces ya me olvido de esta función como ejemplo y agarro la función xy igual a seno de x coseno de y, ¿verdad? Y la grafico, entonces la estoy graficando como un mapa de densidad. Puedo hacer un plot en 3 dimensiones. Sí, puedo hacer un plot en 3 dimensiones y pues ver el resultado en 3 dimensiones, ¿verdad? Este sería el resultado de esta figura en 3 dimensiones, donde ¿qué es lo que está haciendo? Pues exactamente esto que decíamos acá. Construye una función xy definida en el intervalo que yo le establecí, cuyo z es justamente el valor que toma esa función ahí. Y entonces la gráfica que me regresa es la que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Entonces esta es gráfica 3D de la misma función. Son representaciones. Es lo que les insisto desde el principio de esta última parte de la clase. Son solo representaciones. Que me sirvan o no, pues depende qué es lo que quieras hacer. Eso pues depende de lo que quieras estudiar. Está el gráfico de densidad. Si el gráfico de densidad es a la... Fíjense que me cambié de 3 dimensiones a 2 dimensiones y a la coordenada z, digamos, le asigno un color, ¿no? Ese color pues va desde los más oscuros, en este caso, porque el mapa de colores es como ustedes lo deseen, desde los más claros a los más oscuros, ¿no? Entonces, pues así puedo obtener la información. Pero, vuelvo y le repito, son las curvas de nivel o curvas de contorno las que son más útiles. ¿Por qué? Porque eso me permite definir valores específicos de la función. Fíjense, aquí yo estoy graficando la misma función, pero con un valor de contorno. Y creo que ahora queda más claro. Es la misma función, la que quiero graficar, pero ahora le estoy dando un valor a la f. El valor que le di originalmente es 0. Entonces las curvas que me grafica son precisamente los lugares donde x y y dan como resultado a la función 0. Que como ustedes ven, pues son una retícula. Pues vamos obteniendo información interesante acerca de la función. ¿Podemos cambiarla? Claro que sí. Podemos incluir otros contornos para estudiar la función. Por ejemplo, cuando la función vale 1. Y, bueno, en este caso no sé por qué no la graficó. Entonces, claro, no la gráfica porque justamente esto representa unos puntos muy particulares, ¿no? Es justamente cuando el coseno vale 1 y o sea, el coseno, por ejemplo, de y vale 1, que sería en 0, 2pi y demás. Y cuando el seno también vale 1, ¿no? Que sería cuando el seno de x en este caso vale 1, que es en pi medios y pues 3 pi medios y demás. Entonces, esos son puntos muy específicos que pues no te los grafica como contornos, porque son puntitos, ¿no? Son puntos específicos. Pero si le cambiamos el valor, por ejemplo, a 1 medio, entonces ahora sí tenemos un contorno o un nivel en el que estas gráficas amarillas, lo que sabemos es que la función en estos puntos amarillos vale 1 medio y así nos podemos ir, o sea, podemos poner diferentes valores de contorno, por ejemplo, menos 1 medio,
para ver justamente dónde caen los que son de -1/2 y así sucesivamente con estas gráficas de nivel, por supuesto. Nada más para ejemplificar, pues hagamos un contour plot, pero en 3 dimensiones, ¿sale? Entonces voy a graficar una figura, una función que debería ser en 4 dimensiones, que sería por ejemplo x a la 3 más y al cuadrado menos z al cuadrado. Entonces, si yo quisiera graficar esta función, pues tendría 4 dimensiones, ¿no? Porque tendría los valores de x, y z y el valor de la función. Entonces no la puedo graficar como tal, no como hacía estas, por ejemplo, en 2 dimensiones. Pero en 3 dimensiones sí puedo hacer un contour plot, por ejemplo, tratando de averiguar cuándo esta función es 0, por ejemplo. Y eso ahora sí me da una gráfica que es de 3 dimensiones nada más. Y ahora nada más por como es el lenguaje, pues tengo que definirle los intervalos, ¿no? Y aquí los tengo medianamente preparados. Y el z también de -2 a 2. Y entonces, voilà. Este es una gráfica de contorno, pero en 3 dimensiones. Ya no son líneas, sino son superficies, ¿verdad? Pero en esencia es lo mismo. Estoy estudiando una figura, una función f de x, y, z, que no es esta, sino es la función x a la 3 más y al cuadrado menos z al cuadrado. La estoy estudiando a través de curvas de contorno o de nivel, porque si no, pues no la voy a poder graficar. No tengo otra opción más que estudiarla cuando la función en sí tiene un valor determinado. Y ustedes ven aquí esta figura. Si yo le cambio este valor, pues obtengo otra gráfica de contorno, ¿verdad? Vamos a ver si admite valores negativos. ¿Sí? Y así me puedo ir estudiándola con el mismo principio. Aquí en 2 dimensiones obtenemos, más bien cuando tengo una función que va de R2 a R, obtengo como gráficas de nivel líneas. Cuando tengo una función de R3 a R, pues tengo superficies, ¿no? Porque pues, es en 3 dimensiones, ¿sale? Entonces ya para terminar esta clase y afianzar las ideas de las representaciones gráficas, creo que este ejemplo es muy ilustrativo. Aquí vemos un mapa de México en el cual están representadas las temperaturas en color. Entonces, cada ciudad va a tener una temperatura en específico. Y hagan de cuenta que esto es un screenshot, una foto en un instante particular, porque obviamente pues la temperatura no es fija, sino que depende de la hora del día, la época del año, etcétera, etcétera. Es nada más un instante de tiempo. Entonces, si un radar fotografiara México en un instante de tiempo, veríamos algo parecido, ¿no? Aquí veríamos temperaturas más altas comparadas, por ejemplo, con estos puntos que probablemente son picos, donde la temperatura es muy baja, ¿verdad? Acá y acá. Y de nuevo, hacia las costas tenemos temperaturas mucho más altas, como lo estamos viendo, y esto es un gráfico de exactamente los que estábamos discutiendo. La temperatura es una función de dónde estés en el mapa en este caso de México, ¿no? Esto tiene coordenadas X y Y, por supuesto. Lo pueden poner en términos de latitud y longitud, como es tradicional ahora en el GPS. Pero son coordenadas X y Y. Entonces me dan las diferentes temperaturas de México. Y ustedes ven, por ejemplo, en las zonas verdes que están hacia el centro, pues la temperatura es una temperatura media. Estamos partiendo desde los 11 grados en los picos a las costas, que son 30 grados aproximadamente,
y la temperatura media es de 20 grados, que está hacia el centro digamos, de este mapa. Y aquí aparece estas líneas que ustedes ven, estas líneas, que son curvas de nivel, Si yo agarrara un auto y me fuera por esta curva, exactamente siguiendo esta curva, por todo el país, ¿qué es lo que pasaría con la temperatura? Así es, sería la misma. Si yo me muevo, obviamente, de la costa hacia acá en auto, pasaría de una temperatura alta a una más fría. Pero, pues, si me voy por una de las líneas de contorno o de la curva de nivel, la temperatura sería exactamente la misma. Esa es justamente la interpretación de una línea de contorno. La función es fija. ¿Y cuál es la función? Pues la temperatura. Pues la temperatura sería la misma. Lo mismo ocurre acá o cualquiera otra de estas líneas de... O sea, si yo hiciera, por ejemplo, este circuito que está aquí en un coche, alrededor de ahí tendría exactamente la misma temperatura. Y creo que con esto se cierra y se entienden muy bien las ideas de esta clase. Entonces, en esta clase, ahora sí, ya ustedes no están forzados a pensar en funciones solo de posición, es decir, que dependen de una única variable. Ahora hay que extenderse porque así lo fuerza digamos, la física que ustedes tienen que aprender de ahora en adelante, la ciencia que tienen que desarrollar, pensar en que, por ejemplo, a posiciones yo les puedo asignar un valor como la temperatura en este caso y hay que desarrollar conceptos matemáticos como son el límite, continuidad y posteriormente vamos a desarrollarlo de derivadas de funciones en varias variables. Y pues las representaciones gráficas sí me extendí un poco porque creo que es importante que ustedes al menos tengan una visión y una buena interpretación de lo que son las representaciones gráficas en 2, 3 y múltiples dimensiones, porque ya ahora sí espero que les quede claro que la única manera de representar más allá de 3 dimensiones es a través de gráficos de contorno de nivel, cuya interpretación en 2 dimensiones, pues espero les haya quedado claro. Nos vemos en la siguiente, chicos.